Muy bien, vamos a leer el versículo. Si queréis leerlo conmigo, en voz alta, el versículo 18, y luego arrancamos. ¿Bien? Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, y ya llevamos 3 domingos, con hoy el 4º domingo, mirando esta frase, esta declaración de Jesús, y queriendo ver, espero, que lo que dijo, lo ha hecho, lo está haciendo. Aunque las puertas del Hades durante 2000 años han intentado cerrar las puertas de la iglesia de Cristo, cada vez hay más. No quiere decir que seamos nunca la mayoría, en absoluto, pero hay miles y miles de iglesias que dicen ser cristianos. ¿Bien? Y lo que queremos hacer es entender qué es lo que decía el Señor Jesús, no solo que Él lo iba a edificar, no solo que no es de ningún hombre, ya lo hemos visto en estos días, no es de una persona, no es del pastor ni de nadie más, pero también qué es lo que quiso decir, porque Él hablaba a unos discípulos, concretamente los 12, porque en esta ocasión estaba solamente con sus discípulos en una parte del norte del país, se llama Cesarea de Filipos, o de Filipo pone, que está cerca del monte Hermón. Puedes ir a verlo, y puedes estar, si no en el mismo lugar, casi, en la zona, en la región, donde es un sitio arbolado, mucho bosque, mucho río, mucha agua bajando del monte Hermón, que tiene mucha nieve, y en ese lugar, puede ser en la ciudad, pero lo más seguro es que era fuera de la ciudad, en un sitio apartado, el Señor hizo esa pregunta que vimos: ¿quién soy yo? Y el Señor les dijo a estos 12 que iba a establecer su iglesia. Ellos no tenían ni idea de lo que hablaba, y menos cuando termina diciendo lo que, a ver si llegamos hoy a lo que dijo a continuación. No entendían. Habéis estado padres, a ver, todos que son padres, ¿alguna vez habéis estado con los hijos y vais a decirles algo, pero dices, ¿sabes qué? Que no lo van a entender, ¿no? ¿Para qué? Porque sus mentes tan pequeñas y tan limitadas no lo van a entender. Y entonces le dices, más o menos dices, mira, confía en mí, no te preocupes, ya me encargo yo. Porque ellos no pueden concebir lo que quizás es un viaje, o yo que sé, cualquier actividad, o quizás el fallecimiento de alguna persona, y no saben ni cómo describirlo, y igual ni lo haces, y dices, mira, deja que pase el tiempo y ya lo irán cogiendo. Pues el Señor daba unos detalles a los discípulos que eran verdades puras y eternas, pero que ellos no comprendían, no podían comprender. ¿Cómo iban ellos a entender el día de Pentecostés, la persecución contra los discípulos, el apóstol Pablo y los viajes? ¿Y cómo iban a entender? No, ¿qué va? Ellos pensaban que iban a estar ahí con Jesús, ellos iban a ser los ministros, Jesús iba a ser el rey, y bueno, todo iba a ir construir un Israel nuevo y fuerte. Eso era lo que pensaban ellos. Y el Señor Jesús sabe muy bien que nada de eso va a suceder. No es el plan. Como dijo Damián Domingo esta mañana, mis planes no son vuestros planes. Y eran muy diferentes. Y así en nuestras vidas, pues las cosas no suelen ser como nosotros pensábamos que iban a ser. Todos yo creo que diríamos eso. Yo miro a diferentes de vosotros y digo, ¿hace 5 años tú pensabas que estarías ahí mismo sentado? Seguro que no, en la mayoría de los casos. Entonces el Señor les está dando grandes verdades que luego Mateo va a escribir. Y ahí está también su valor.
Porque nosotros hoy, 2000 años más tarde, podemos leer las palabras de Cristo y podemos certificar que lo que dijo es absolutamente cierto. Que la iglesia que Él comenzó, la ha ido edificando y la está edificando hoy. Delante de nuestras narices, podemos decirlo. Somos parte de ello. Y por eso la palabra de Dios tiene ese valor de fortalecer nuestra confianza en Dios, porque sus promesas se cumplen, todas sus palabras se cumplen. Y podemos verlo y podemos leerlo. Ahora, el mensaje de hoy va a ser un poco diferente, porque, bueno, pensé que iba a llegar la semana pasada y no lo hice. Hoy os voy a dar un montón de información, más que enseñanza de la Biblia, algo sí que meteremos. Pero tocaba, porque os he ido prometiendo que os iba a hablar de las diferentes iglesias que por ahí están y que podéis haber oído de ellas. Y voy a hablar de solamente unas cuantas. Porque la pregunta es, si Jesús está edificando su iglesia, ¿es esa o esa o esa o esa o es esta? ¿O cuál es? ¿No? Es la pregunta. Y entonces os voy a dar algunas cosas, creo que para la mayoría os será interesante. Si le prestáis atención, es algo para aprender, es algo para conocer, y cuando hablas con alguien acerca de la iglesia o lo que sea, puedas tener un poquito más de información general. No es Biblia, sale de la Biblia, pero en realidad vamos a ver que no es enseñanza bíblica pura, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar de las 3 formas de gobierno. No político. No, las 3 formas, más o menos, las 3 formas de gobierno en una iglesia. ¿Vale? Tema diferente, ¿vale? Pero creo que es importante. Estas 3 formas de gobierno, los que las establecieron pensaban, cada uno, pensaban que lo sacaban de la Biblia. Porque estas son formas de gobierno que han salido de gente cristiana, honesta, honrada, genuina, y ellos pensaban y han pensado que hacían las cosas según la palabra de Dios. Vamos a ver eso luego, cómo puede suceder. Pero os voy a dar los 3 nombres y luego lo miramos rápidamente. Ya, como os he avisado, hoy no es tanta enseñanza bíblica, sino información acerca de las iglesias a lo largo de los siglos. Bien, tenemos la forma de gobierno más o menos. Tampoco es exhaustivo lo que doy, ni en mucho detalle, lo doy por encima. Está la episcopal, la presbiteriana y la congregacional. ¿Vale? ¿Qué os parece? Bien, os va a sonar, quizás no por esos nombres. En la episcopal suele haber obispos. ¿Habéis oído de obispos, verdad que sí? Y en este sistema de iglesias o de religión, porque no estamos hablando necesariamente de iglesias cristianas, hay obispos, y debajo de los obispos hay otros diferentes, puede haber, depende de la religión, puede haber sus diferentes nombres y títulos para las autoridades, pero todo casi más o menos termina en obispos. O sea, lo más arriba es obispos, y debajo de los obispos, pues pastores o líderes, o tienen diferentes nombres, y debajo de todo eso, al final del todo están todas las iglesias, las congregaciones. Pero realmente responden todos a un sistema de jerarquía donde hay un obispo o obispos por arriba. Bien, es la episcopal. Diferentes iglesias, diferentes ramas de iglesias y de religiones usan eso. Luego está la presbiteriana, o presbítero le llaman y tal. Esto viene de la palabra anciano y es una forma de gobierno de iglesia que tiene ancianos. ¿Cuántos habéis oído de una iglesia que tenga ancianos? Bueno, unos cuantos. Bien. ¿De dónde viene eso? También la idea viene de la Biblia, porque en la Biblia hay ancianos, ¿vale? Se habla de ancianos, se habla de pastores, se habla de obispos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la iglesia
que Jesús dijo, voy a edificar. ¿Entendéis la importancia del tema? Algunos han pensado obispos, sobre grupos de iglesias y sobre congregaciones y tal. Y luego está la de presbiteriana, o la de presbiterio, así, que quiere decir que una congregación tiene unos ancianos que lo rigen, que lo guían, que lo dirigen. Y suelen pensar que todos los ancianos son del mismo nivel. Tienen otras funciones, pero todas son del mismo nivel y trabajan como si fuera un gabinete de ministros. ¿Bien? La iglesia. Bien, episcopal la primera, presbiteriana, forma de gobierno, presbiteriana, y la congregacional. Y la congregacional, y esto es general lo que estoy diciendo, ¿bien? No puedo entrar en todos los detalles, no es el caso. En la congregacional, los hermanos de la congregación eligen pastores y diáconos según ellos ven en la Biblia también que se hizo. ¿Bien? Y muchas veces piensan que el obispo y el pastor y el anciano son la misma persona o son aspectos del mismo líder. La congregacional no es dirigida por los ancianos que toman las decisiones así pues así. Tampoco es un obispo, sino que la congregación elige pastor, en algunos casos hay pastores, y luego pues diáconos también para servir y eso. Y le dan de alguna manera le conceden, de alguna forma, no es que le concedan la autoridad, sino que reconocen la autoridad que Dios ha dado a esa persona, a ese hombre, a ese varón, o sea, para ser el pastor de la iglesia. Y entonces tenemos episcopal, presbiteriana, congregacional, más o menos. Claro, toda esa forma de gobierno, se puede ver esas palabras y esos términos en la Biblia. ¿Vale? Ahora, esos son formas de gobierno. Ahora os voy a dar unos nombres de grupos. Y ya lo siento, que esto parece más como un discurso de la universidad, pero es el mensaje de hoy. Y es para ayudarnos con el tema. ¿Vale? Iglesia metodista. Muchas iglesias metodistas. Salieron en el siglo XIX. Cientos y cientos y miles de metodistas. ¿Bien? Su doctrina era ortodoxa, era buena, fundada más o menos en el siglo XVIII, a mediados de 1750 más o menos, por Juan Wesley. Tremendo fervor evangelístico. Predicaban el evangelio con una energía y con un celo y con un amor por Dios tremendo, y se extendieron muy misioneros. Muchísimas iglesias, muy sencillos, gente sencilla, un poco resistiendo toda la jerarquía de las iglesias anglicanas de Inglaterra, y esto salió en Inglaterra, y era no una reacción, pero era dejar todo ese show para ir a la Biblia y decir qué es lo que la Biblia quiere que hagamos. Y entonces su énfasis era evitar pecado, predicar el evangelio, desde luego, evitar el pecado, ser bondadosos y obedecer los mandamientos de Dios. Ellos se enfocaban en esas tres cosas mientras predicaban el evangelio. Eso fue hace 250 años, ¿no? ¿Hay iglesias metodistas? Sí, muchísimas, en diferentes partes del mundo. En USA hay muchísimas, no sé cuántas hay en Sudamérica, en Europa hay algunas, muy pocas, pero hay. Su gobierno es episcopal. ¿Bien? Ahora, la mayoría de las iglesias metodistas hoy en día han abandonado la fe. Hay estructuras, se formó, la mayoría, no todas, la mayoría. Y ya no predican el evangelio de fe y gracia, predican unas obras, son iglesias muertas espiritualmente. La mayoría, no todas,
No todas. Luterana, pues os suena, ¿no? ¿Quién? ¿Martín? Lutero. Eso es. 1500, sus 95 tesis. Ellos creen generalmente en el bautismo de bebés y de creyentes. Su doctrina oficial es ortodoxa, pero también a lo largo de los siglos ellos tienen también obispos y gobierno episcopal. A lo largo de los años y de los siglos se han ido desviando, y la verdad es que en grandísima mayoría las iglesias luteranas hoy ya no predican el Evangelio. Puedes ir a una, hay muchas en Alemania, en Estados Unidos también, salió de Alemania. Pero hay iglesias luteranas que predican el Evangelio fielmente. Las hay, yo conozco a gente. No conozco a muchos de ninguno de los dos lados, pero hay gente de iglesias luteranas. Entonces, la pregunta es, volvemos a la pregunta, ¿hay iglesias bíblicas que sean luteranas? ¿Hay iglesias bíblicas que sean metodistas? La pregunta, ¿por qué? Vuelvo a lo que estamos viendo. Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia, enséñame una iglesia, y me preguntas, ¿Jesús está edificando esa iglesia? ¿Cómo lo voy a responder? ¿Cómo lo vamos a entender? Eso es a lo que voy. Bien. Presbiteriana. Salió de Suiza, siglo XVI. Movimiento anticatólico que quiso reformar y rechazar la doctrina falsa de Roma. Gobierno presbiteriano, tienen ancianos. Todavía hay iglesias presbiterianas que predican la palabra de Dios. Sí, bastantes. Pero la mayoría ya no. La mayoría han abandonado la fe, entran, se distraen, se va la doctrina por un lado, por otro, se desvía. Creo poder decir tranquilamente que la mayoría simple de las iglesias presbiterianas que tú irías ahí, tendrían mucha forma, mucho ritual, tendrían himnos que sí son buenos y tal, pero cuando escuchas la predicación, ves a la gente y dices, esto no me parece que ellos aman demasiado al Señor, ¿no? Y es que no, la gran mayoría. Pero hay iglesias presbiterianas donde se predica el Evangelio, y ya lo creo que sí. Algunas muy famosas, muy grandes también. Sí que hay. ¿Vale? Entonces seguimos con lo mismo. Estos que salieron hace siglos. Luego tenemos, vamos a tocar esto un poquito más, la iglesia pentecostal. ¿Cuándo habéis oído a la iglesia pentecostal? El nombre es muy común. ¿Qué es la iglesia pentecostal? Algunos habéis salido de Pentecostal, sois de un trasfondo de iglesias pentecostales. La iglesia, no lo puse aquí, la iglesia pentecostal creo que oficialmente se empezó en California, me parece, hace un par de siglos. Un siglo y un poco más. Pero eso no lo tengo del todo seguro. Pero vamos a mirar unos aspectos, ¿vale? ¿Cuál es la iglesia que Cristo está edificando? ¿La pentecostal? ¿O la metodista? ¿O la bautista? ¿O la cual? Pues yo quiero estar en esa iglesia. En general se asocia a esta denominación de pentecostal con la persona y doctrina del Espíritu Santo. Qué bien, esto suena muy bien, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es es de la Trinidad, una de las personas de la Trinidad. Y suena bien. Y en principio, iglesia que predique y enseñe sobre el Espíritu Santo, eso es cosa muy buena, porque el Espíritu Santo es imprescindible para la iglesia. Pero hay un problema, y un problema bastante gordo, si lo miramos. Vamos a ir a la Biblia, que apenas hemos ido a la Biblia hoy porque el tema que es, pero vamos a ver un poquito. Vamos a Juan 14. Rapidito, Juan 14, versículo 26, el Señor hablando dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Jesús, los discípulos no se dan cuenta que Jesús se va. No se dan cuenta de que Jesús se va a marchar y los va a dejar. Y Él los intenta ir preparando y dice, os voy a enviar a alguien. ¿Quién? El Espíritu Santo. La iglesia que Cristo va a edificar, lo va a edificar con las manos, vamos a decir, en conjunto con el Espíritu Santo. De hecho, sin Espíritu Santo no hay iglesia, porque no hay salvación. ¿Quién convence del pecado? Entonces, dice, el Consolador va a venir, lo va a enviar el Padre. Así que es bueno el tema, vamos, la importancia. Vamos a Lucas, rápido, Lucas 24, último capítulo de Lucas. Lucas 24, versículo 49, el Señor les dijo, justo antes de marcharse, ante unos discípulos atónitos, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿No? He aquí, versículo 49, Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que va a venir el Espíritu Santo. Yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, de una manera especial. Va a caer el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. No os mováis de aquí hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo va a venir, enviado por el Padre, también el Hijo lo envía. Y el Espíritu Santo os va a enseñar y os va a recordar las cosas que yo os he enseñado. Y es que sin el Espíritu Santo los discípulos no habrían hecho nada. Si en cuanto el Señor se daba la vuelta se estaban pegando entre ellos, riñéndose. Así que era esencial la venida del Espíritu Santo. Juan, otra vez a Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Y aquí llegamos a algo igualmente crítico, igualmente importante en cuanto al Espíritu Santo. Bien, leámoslo y leámoslo con cuidado. Bien, 15, versículo 26. Bien, Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, así que el Padre lo envía, Jesús lo envía, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es el énfasis de la iglesia que Cristo edifica? Otra vez, Gabriel. Cristo. El enfoque de la iglesia de Jesucristo es Cristo. Muy importante, dices, pues claro, ya, pero vamos a dar un poquito más. Ahora, mismo libro, siguiente capítulo, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará. Entonces, ¿quién recibe la gloria? Y hemos dicho que la iglesia da gloria a Dios. Pero en la iglesia, ¿quién es exaltado en la iglesia cristiana? ¿Quién recibe la gloria? El pastor. Bien. No. El que mejor canta. Nunca. El que más dinero tiene. Eso ya sabemos que es domingo. No. ¿Quién recibe la gloria?
Cristo. Cristo, Jesucristo recibe la gloria. Y el Espíritu Santo, su función es glorificar, dice, glorificarme a mí. ¿Qué pasa con la iglesia pentecostal? Que en la gran mayoría de los casos, el que lleva la gloria, no, al que se le da la gloria, es al Espíritu Santo. ¿Y eso sabe lo que se llama? Desobediencia. ¿Sí? Desobediencia. Y por eso, en estas iglesias suele haber muchísimo énfasis en lenguas, curaciones, sanidades, profecías, todas cosas que salieron en la primera iglesia, cuando todavía no había Nuevo Testamento. El Señor usó estas cosas para darle el ímpetu a la iglesia nueva y primitiva, por llamarle algo, la primera iglesia, para que saliera con fuerza por todo el mundo. El Señor dio esas cosas, pero luego ya con el Nuevo Testamento ya quedó todo establecido y grabado y enseñado para nosotros. Y sin embargo hay lugares donde se exaltan todas estas cosas hasta lo ridículo. Así es. Hasta lo ridículo que tú y yo hemos visto en la tele. Ahora, la pregunta. Hay iglesias cristianas pentecostales. ¿Qué queremos decir con esta pregunta que hemos hecho con todos? Hay iglesias pentecostales donde se predica el Evangelio. Pues claro, habrá muchísimas. ¿Puede ser salva alguien en una iglesia así? Pues claro. ¿Y una iglesia metodista? Si se predica el Evangelio en una iglesia católica y una persona cree el Evangelio y no todo lo que le rodea, la persona es salva. Entonces, hay iglesias pentecostales buenas y las hay que están muy desviadas, porque hay iglesias pentecostales que no ponen ese énfasis, o es muy reducido. Pero hay algunas que están muy desviadas en estos temas. Luego está la iglesia carismática, que más o menos no es iglesia, es un movimiento más que una iglesia. Es un movimiento, es una actitud, es una colección de énfasis y colección de doctrinas muy desviada, pero hay iglesias que llamaríamos carismáticas donde se predica el Evangelio. Déjame daros rápidamente unos énfasis de la iglesia carismática. Esto es muy importante. Yo sé que no estamos tanto en la Biblia hoy, pero créeme, algunos que volvéis a vuestro país o viajáis o algo, deberíais saber estas cosas. Porque la puerta se pinta muy bonito, pero eso no determina lo que hay dentro. Y cuando tú entres por la puerta, deberías saber muy bien lo que crees. Una iglesia carismática, porque digo iglesia, un lugar carismático, dice que no todo creyente, por ejemplo, os doy 8 ejemplos de lo que creen. Y no tiene una iglesia carismática que creer los 8. O sea, es una mezcla, es un movimiento más que una iglesia. No todo creyente tiene al Espíritu Santo dentro. ¿Vale? Segundo, el don de lenguas es evidencia de tener al Espíritu Santo. Perdona, eso es una locura. Primero, yo nunca he hablado en lenguas y soy creyente. Amén. Y muchos de vosotros también. Y en segundo lugar, mucha gente que ha hablado en lenguas, luego le ves
Es un demonio, un diablo. Usemos la cabeza, hermanos. El diablo es muy astuto. Número 3. El bautismo del Espíritu Santo ocurre después de la salvación. Énfasis en el Espíritu Santo por encima de Cristo, ya lo hemos hablado. Muchos creen que es la voluntad de Dios que todos tengan salud. Si estás enfermo, has pecado. La Biblia no es suficiente. Ojo, ojo, escucha. La Biblia no es suficiente. Hace falta visiones, sueños, profecías, revelaciones de tal apóstol o tal cual. ¿Os dais cuenta lo que se está diciendo? 7. Actitud ecuménico de minimizar diferencias doctrinales, sacrificar la pureza por la unidad. Es mucho más importante ser unidos que puros. Por lo tanto, bueno, usted no cree que Jesús es Dios. Bueno, no importa, es buen chico y cree que la Biblia tiene 66 libros. Minimizar las doctrinas fundamentales innegociables a favor de que seamos todos hermanitos. Nos llevamos bien. Ecuménico, juntar todos, sacrificando la pureza de doctrina. Y finalmente la experiencia personal es lo que cuenta. Esto es muy serio, hermano. No me importa lo que dice la Biblia, yo sé lo que he sentido. Juan tiene un dicho, algo así, bueno, le he oído. ¿De cuál has fumado o algo así? ¿Quieres una experiencia? Fúmate algo raro por ahí, vas a tener una experiencia. ¿Eso prueba de que eso es bueno? Una experiencia, lo único que prueba es que has tenido una experiencia. No tiene nada que ver con la verdad. Eso no es la prueba de la verdad. La prueba de la verdad está aquí, lo que dice la palabra de Dios. Y en este movimiento, claro, si eso es cierto, si aquí estamos 50 personas, cada uno tiene su opinión de lo que es importante, de lo que es verdad, y ¿por qué más? ¿A qué me vas a decir tú, José? A ver, Julio, ¿por qué tengo que escucharte a ti? José, ¿tú por qué me tienes que escuchar a mí? Si al final lo que cada uno siente es lo que importa, ¿a qué estamos jugando? Estamos aquí porque creemos que esta es la verdad. Y nuestro corazón va unido a esto. Cuando se nos aparta el corazón de esto, no, nos agarramos al que más nos guste. Uy, ese local, qué bonito, ya voy ahí. Uy, qué bien cantan los de esta iglesia, voy ahí. ¿Por qué? Porque da igual la doctrina. Voy donde quiero, voy donde me siento bien. Y Satanás se ríe. Está bien contento y se frota las manos. Sí, las tiene. Tenemos que ir terminando. La Bautista. ¿Habéis ido a una iglesia bautista? Son nombres, hermanos. Son títulos, denominaciones. Bautista, metodista. Veámoslo bien. Bien, entendámoslo bien. El nombre Bautista significa en general, históricamente, ciertas doctrinas que creemos se acatan a la palabra de Dios. Pero antes de leerla, os diré que hay muchísimas iglesias bautistas donde no se predica el Evangelio. Muchísimas. Así que usemos la misma regla de medir a una que a otra. Porque lo que queremos saber es cuál es la que Cristo está edificando, porque ahí quiero estar yo. ¿Vale? Unas cosas de los bautistas y tenemos que terminar porque ya se hace tarde. El bautista, históricamente, en los recientes siglos, desde que se empezó a usar el nombre bautista como denominación a iglesia, cree en la autoridad absoluta de la Biblia. Mi última autoridad es esta.
Como ser humano, esta es mi última autoridad. Autonomía de la iglesia local. Nosotros no tenemos que responder a otros espiritualmente. Que pensamos que está bien coger un buen sistema de sonido, lo hacemos. ¿Vale? Autonomía de cada iglesia. Sacerdocio de cada creyente. Cada uno de nosotros, si conocemos a Cristo, podemos ir directamente al trono de la gracia. Amén. No tienes que decir, Pastor Andrés, ¿puedo orar hoy? No. Carlos dice que no. No, sacerdocio de cada creyente. Ordenanzas, hay dos órdenes para la iglesia, bautismo y Santa Cena. Bautismo y Santa Cena. Están ahí. Primer paso del creyente en obediencia es el bautismo. Luego la iglesia celebra la Santa Cena, lo cual nosotros hacemos cuando tenemos bautismos, de momento. Dos oficios. No, luego, libre albedrío. Que aceptamos a Cristo voluntariamente. Que tenemos la decisión es nuestra, de poner nuestra fe en Cristo. Separación de la iglesia y el Estado, que no van unidos. La iglesia es una cosa, el Estado es otra. La iglesia debe de orar por el Estado, por los gobiernos, por los gobernantes, etcétera, etcétera. Pero son otra cosa, y hay países donde han querido unirlos y ha habido todo tipo de problemas. No es bíblico. ¿Bien? Dos oficios, pastores y diáconos. Hay iglesias bíblicas bautistas. Sí, muchas. Pero las que hay, que se han desviado también. ¿Y qué de todas las iglesias que no son de una denominación? Que no tienen ni metodista, ni presbiteriana, ni metodista. Fuera, ¿verdad? Todo fuera. No. Los hay de muchas clases y muchos nombres. Las iglesias de Cristo, lo repasaremos ya el domingo pasado, pero la iglesia de Cristo es una congregación de creyentes que cumple los tres requisitos que hemos hablado los otros días. Primero, la gloria para Dios, para Cristo, si queremos ser más específicos. Segundo, se predica el Evangelio de que Cristo murió por mí, por ti, si yo me arrepiento de mis pecados y por fe digo, Señor, sálvame. El Señor me salva, me da la vida eterna, me perdona los pecados. Número 2, predicar el Evangelio en la iglesia. Y número 3, a los que ponen su fe en Cristo, la iglesia es el lugar donde crecen y donde sirven y donde maduran y donde se aman los unos a otros. Esos son los tres objetivos. Y entonces el cuarto vamos a poner para decidir cuál es la iglesia que Cristo está edificando. La congregación que hace esas tres cosas y las busca hacer conforme a lo que se ve aquí. Porque después de los 4 evangelios tenemos todos los libros del Nuevo Testamento que se llaman, la mayoría se llaman epístolas. Romanos, Corintios, Efesios, etcétera, etcétera. ¿Para qué son esos libritos? ¿Qué fin tienen? ¿Por qué están ahí? ¿Para darnos información? No, porque el Espíritu Santo nos está enseñando lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer en una iglesia que dice ser de Cristo. Son las epístolas. Entonces aquí tenemos todo lo que necesitamos saber. Vamos a dejarlo, se ha ido un poquito, pero me alegro de haber cubierto el terreno, que creo que hacía falta. En general, miradme, en general, ¿me habéis entendido lo que he dicho? ¿Captáis por qué tanta diferencia? Porque, y con esto termino ya, porque en la Biblia
no está absolutamente claro todo lo que se debe hacer en una iglesia. El Señor lo deja a la madurez de la congregación, de sus líderes, conforme a la cultura en la que viven. Pues en la primera iglesia no había un hermano José que iba por los hermanos en autobús a la parada del tren. Entonces, en las epístolas, el Señor enseña a su congregación, a su iglesia, a sus hijos, cómo debe de guiarse en la iglesia. Y el que busca hacer eso, se desviarán unos por aquí, por acá, un poquito por acá, pero habrá diferencias. Son distintos, lo vemos de otra manera. Pero si nos acatamos aquí, vamos a estar muy por ahí por donde el Señor va. Y hay diferentes iglesias. Lo triste es cuando las iglesias se riñen entre sí, que a mí me parece una bobada. Eso es triste. Sigamos con el corazón limpio y puro y sincero, lo que entendemos de la palabra. Y el Señor, si buscamos su voluntad, el Señor nos guiará en su verdad. Bien, vamos a ver. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.